Jesús. Señor, gracias, Dios mío, por este tiempo. Señor, gracias por este lugar, por cada vida que está aquí, Señor. Dios mío, gracias por tu presencia. Queremos gozarnos y queremos celebrar este día, Señor, escuchando tu palabra. Señor, sabiendo que necesitamos tu palabra, Señor, para seguir avanzando en estos tiempos, Señor. Que tú nos hables, nos dirijas, Dios mío, nos aconsejes. Que nos aumentes la fe también, Señor. Dios mío, sin fe no te podemos agradar y sin fe tampoco podemos verte, Señor. Por eso crea esa fe en nuestra vida, Señor. Abre esos pozos de fe en nuestros corazones, Señor, y que puedan correr ese agua, Señor, que nos alimenta, que nos da vida, Señor, y que nuestros corazones estén llenos de ti, Señor. Háblanos. Quita toda incredulidad de este lugar, Señor. Quita todo prejuicio, quita todo lo que estorbe, Señor. Que podamos tener una relación personal, Dios mío, y escucharte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Pues hablaba sobre la fe, ¿no? La fe creciente, la fe menguante, la fe que nos habla tanto en Hebreos, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, y sin fe no se puede agradar a Dios, ¿sí? Amén. Pero yo también quiero entender que necesito la fe en mi vida para seguir avanzando en estos tiempos, la fe de saber que Dios tiene el control de todo. Amén. Lo contrario de fe, pues, no es solamente incredulidad, sino es angustia, es desesperación, ¿sí? Es tiniebla, es oscuridad. A veces no hace falta saber el lugar donde estamos o ver con nuestros ojos, porque vivimos tiempos donde nuestros ojos son los que parece ser que nos dan la fe. ¿No es así? Nos dan, bueno, el querer, no querer, el andar, el no avanzar. Pero la fe viene por el oír y el oír por escuchar la palabra de Dios. Amén. Y vivimos tiempos, yo creo que, a lo mejor lo hablo por mí o por los lugares donde yo habitúo estar, pero veo que se lee poco la palabra y que a veces solo la leemos el domingo y que a veces solamente tenemos cultos normales, racionales, sí, pero cultos o reuniones normales que a veces quedan ahí. Y la palabra tiene que ser como dice ella misma, ¿no? Tiene que ser o tiene que tener el poder de actuar en nuestra vida, ¿sí? Amén. ¿Cuánto lees la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuánto meditas en la palabra de Dios? Porque no es leerla, sino es meditar, escudriñarla, entenderla. Yo muchas veces, yo tengo un programa en el correo que siempre me llega una suscripción de un versículo, 2 versículos relacionados con algo, ¿no? Pues con el gozo, con el amor, con el sufrimiento, no sé. Y le doy mucha atención. Casi siempre, a la primera hora de la mañana los leo y le doy gracias a Dios porque me hablan. Y muchas de las veces, casi todo el día estoy meditando en ellos. Y me llevan a buscar, a entender, a comprender. Y la palabra es útil, ¿sí? La palabra tiene que ser una herramienta principal para nuestras vidas. Y esa herramienta que es la palabra de Dios, como dice, sin fe, como dice en hebreo, no podemos agradar a Dios, porque la fe significa la certeza de hacer todo conforme a la voluntad de Dios, de saber que todos nuestros pasos están supervisados, vistos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Aprobados por la voluntad del Señor. Y todo lo que no hacemos por fe, pues yo creo que a veces lo hacemos sin saber por qué lo hacemos, ¿sí o no? Amén. Por lo tanto, yo hoy o ayer el Señor me hablaba sobre tener una fe creciente en nuestras vidas, sobre ser hombres de fe, ser mujeres de fe, ser mujeres y hombres de confiar. La palabra fe es confiar, ¿sí o no? Amén. ¿Y cuántas veces hemos tenido, pues no sé, situaciones, retos, cada día? Yo creo que hay, como decía, cada día abastece su propio afán, ¿sí o no? A veces amanece el día y no sabemos qué va a venir o qué va a suceder, qué va a acontecer. Y a veces estamos muy seguros y aún así, pues qué sé yo, es como aquel que va sobre el agua, sobre el mar y vienen oleadas, vienen tormentas, pero aún así uno tiene que seguir confiando en el barco en el que va, ¿sí? Amén. La fe en griego significa el soporte de algo, ¿no? Es la base de cualquier lugar, ¿no? Es la roca que es Cristo Jesús. Sobre Cristo, amén. Fundamentados en la roca,
o fundamentados tantas veces como no hemos fundamentado sobre la arena, que han venido lluvias, han venido tempestades y rápidamente nos han tirado. Y yo digo que nos tiran, no solamente no es que podamos caer en derrota, sino también nuestro estado de ánimo, ¿sí o no? El otro día estaba yo en un lugar, lo compartí hace poco, estaba en una óptica viéndome un poco la visión que cada vez en los ojos, no sé si es el ordenador o lo que sea a veces, y haciéndome ese estudio, ese examen, la persona que estaba enfrente me dijo: no sé quién eres, pero entre toda la movida que hay aquí, porque había mucha movida, dice, desprende mucha paz. Y yo dije, wow, porque yo, hombre de paz, soy un poco más guerrero y un poco más... Pero me dice, desprendes paz. Claro, en un mundo donde hay totalmente afán, hay ansiedad, donde todos corren, donde todos... Incluso solamente la forma de hablar, pausada, sin esa forma de hablar de ahora, que entre dos palabras, tres son palabrotas, ¿sí o no? O qué sé yo. Pues cuando tú hablas de una manera que brota o sale de tu interior, la gente lo ve, ¿no? Y dije, pues mira, son de los mejores días, me has pillado hoy con un buen día. Y no sé por qué, pero es que hasta yo mismo me sorprendo, y es la confianza que tienes con el Señor. Amén. Pero hay días que no, hay días que hay turbulencia, ¿sí o no? Hay momentos que la vida no va como uno quiere. Los tiempos, las promesas, qué sé yo, situaciones del trabajo, de la economía, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, pues todo es obra del enemigo que quiere minar nuestra fe, que quiere alejarnos de nuestra confianza en el Señor. Amén. Y la iglesia es como el pámpano que está injertado en la vid. Tenemos que estar siempre tan cerca de Jesús, ¿sí? Amén. Y somos la iglesia, somos los escogidos, y a veces se nos denota en nosotros pues esa incredulidad y esa falta de fe. En Deuteronomio tenía varios versículos para aportar sobre este pensamiento, ¿no? En Deuteronomio 31, versículo 6, y escribía, ¿no?, que a veces se nos presentan obstáculos y, como decía, bástese cada día su propio afán, y cada día vamos a tener que escalar montañas y cada día vamos a tener que pelear batallas, ¿sí o no? Como aquel que dice, y tantas veces cuando llega la noche decimos, he acabado el día en victoria, ¿sí o no? Amén. Y a veces cuando lo acabas en derrota, ¿por qué lo acabas en derrota? Porque acabas mal, acabas angustiado, acabas triste, acabas con depresión, ¿sí o no? Acabas, digo disgustado porque el que está disgustado es el que no está a gusto de lo que está haciendo o de lo que ha sucedido, y a veces contigo mismo, porque tu forma de actuar o de enfocar el día no ha sido de un hombre o una mujer que confía en Dios, que está lleno de Dios, que se deleita en la palabra, que medita, como dice, de día y de noche, y que aunque vengan tempestades o vengan esos adversarios contra nosotros, que hay muchos, pero mayor es el que está con nosotros, pues cuando acabas el día dices, hoy he acabado el día en victoria, hoy he acabado el día bien. No es porque he caído, he tropezado, sino a lo mejor yo mismo, en mí, no me he comportado como ese hombre de Dios que, aunque vengan todos los obstáculos, hoy yo he acabado en victoria. Amén. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo. Dice, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Y a veces decae nuestro ánimo, ¿sí o no? Qué importante es tener ánimo. El buen ánimo soporta la enfermedad. El ánimo es el gozo del Señor, que es el que nos da las fuerzas y nos da la salvación, ¿sí o no? ¿Tú te imaginas una vida sin gozo, un día sin gozo? ¿Tú te imaginas qué puede ser? Pues es un calvario. Y más para nosotros, en tiempos donde vivimos a contracorriente, donde tenemos que estar todo el día diciendo no al mundo, negándonos a todos los placeres que hay, que mayormente todos van en contra de la voluntad de Dios, de que no es fácil para el cristiano, no es fácil para nosotros el entrar a esa tierra prometida, donde sí ha de fluir leche y miel, que es la promesa de Dios, pero donde hay gigantes. Y hombres de fe fueron Caleb y Josué, ¿no? Hombres que dijeron, si Dios nos ha prometido esa tierra, puede haber los enemigos que sea, pero
nosotros pelearemos por ella. Y las promesas de Dios se cumplen y por lo tanto yo tengo que creer en ellas. Y esforzaos y cobrad ánimo, ¿no? Yo a veces como que el ánimo baja, ¿sí o no? Y hay una palabra que se dice desánimo. Me acuerdo hace muchos años, en una reunión de pastores, de obreros, que, bueno, pues tratan temas del ministerio, de cómo tratar y cabezas de sitios, de ministerios, y se le preguntó a un hermano, ¿no? A ver, hermano, ¿qué palabra tiene? Dice, yo no tengo palabra, yo estoy hoy desanimado. Pastor Miguel le metió una. ¿Cómo que estás desanimado? Nunca digas esa palabra, porque estás desanimado en no tener el gozo de Dios, porque estás desanimado, perdón, es estar en esa tierra fundamentada que es el mundo, y que el mundo te da tantos sinsabores, te trae tanta sequedad a tu vida, a tu corazón, que pueden haber guerras alrededor de ti, puede haber batallas alrededor de ti, tú siempre con la confianza de que vas a ganar, pero tu interior siempre tiene que estar con gozo. Imagínate ese obrero o ese soldado que va a pelear la batalla y ya empieza con miedo y desánimo. ¿Estás perdido? ¿Sí o no? Cuando tú vas o ves los fúgiles de estos de boxeo, ves, bueno, no sé si son las comparaciones, o ves estas carreras de deporte o estos deportes que hay tantos, la autoestima, el ánimo, es algo importantísimo. Si tú ya vas pensando que el que va enfrente de ti corre más que tú, si tú ya estás pensando de que no vas a cumplir, de que no vas a llegar, si tú piensas de lo que te viene en el día de hoy, eso te va a derrotar, estás acabado. Y el ánimo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y cuando viene ánimo, viene también el esfuerzo. Y ante tales adversidades, tiene que venir el esfuerzo. Y el esfuerzo, dice la palabra de Dios, me viene ahora a la mente de que no es con fuerza ni con ejército, sino es con el Espíritu Santo. Amén. Y que hierro contra hierro se embota, mejor es la sabiduría de parte de Dios para desbloquear las situaciones. Amén. Mejor es el buen consejo de parte que venga de Dios para poder desbloquear esa lucha que a veces hay y que no podemos ganarla. ¿Me estáis entendiendo? Esfuerzo en ahondar más en ese pozo que yo estaba antes orando. A mí últimamente me habla mucho el Señor, será por el calor que uno tiene, la sed que tiene en estos días, y me habla mucho del agua, de que no nos falte el agua, y habrá tiempos donde faltará el agua. Y para esos tiempos, como dice la palabra, los tiempos creo que era de Isaac, donde los pozos se secaron, no, se cerraron porque los filisteos los cerraron, los pozos de su padre Abraham. Y la palabra dice que le dijo, abre los pozos que una vez abrió tu padre Abraham. ¿Qué pozos son? Los pozos de la palabra de Dios. Los pozos de renovarnos en la fuente de Cristo cada día. Los pozos de que aunque vengan tiempos, vuelvo a decirlo, de malísimos o tiempos que puedan venir. ¿Y qué tiempos hemos vivido en el COVID, en la pandemia? Donde hemos sido probados hasta los cimientos, ¿sí o no? Y donde hemos visto pues miedo, a veces cobardía, cosas que hasta uno mismo se ha sorprendido en sí mismo, ¿sí o no? Pero dice que los que esperan en el Señor recobrarán nuevas fuerzas, ¿sí o no? Caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque están en un renuevo cada día, en un esfuerzo cada día de que nuestra lámpara esté llena del aceite de Cristo, de que nuestras vasijas estén llenas siempre del agua de Cristo y del vino, el vino que es el gozo del Señor, que es el Espíritu Santo. Amén. Esforzaos y cobrad ánimo, dice el Señor hoy. Y yo veo a veces mucha gente apocada. Yo hoy no he estado en la alabanza, he estado dentro de la oficina, pero yo muchas veces veo las reuniones y veo la alabanza que la gente no tiene el ánimo de esforzarse para que venga la bendición, de que venga la llenura, de, como yo el otro día compartir, de agradar a Dios, de levantar nuestras manos, de ser como ese gitano que yo comparto tanto, que levantaba tanto la mano y decía, para mí todo. Y levantaba tanto las manos que era tan egoísta, porque hay que ser a veces egoísta personal, de decir, Señor, llena mi copa, que mi copa esté rebosando para yo poder estar lleno del gozo de la salvación, lleno de la fe, de saber que soy un hijo tuyo, que tú tienes control de mí en todo, que no hay nadie superior a ti, y tener rebosando para poder también dar a otros ese gozo y esa fe. Amén. Porque el ánimo y el desánimo
también se contagian, ¿sí o no? A veces el ánimo como que cuesta más. El desánimo es más rápido. Las cosas del diablo o las cosas de la carne son más rápidas de contagiarse, ¿sí o no? Cuando tú empieza un bebé o un niño a escuchar las palabras y a decir las palabras, casi siempre suelta las palabras más malsonantes, ¿sí o no? Y a veces el desánimo es más fácil es como esa manzana podrida que metes en un cesto y llega a podrir toda la canasta. Y qué bueno es una persona con ánimo, ¿sí o no? Qué bueno es una persona que tenga ánimo para ser como Caleb o ser como Josué y decir, no, adelante. Estamos en los tiempos de Dios, estamos con vida y estando con vida y escuchando la palabra de Dios lo tenemos todo. Así que sigamos adelante porque esta tierra es prometida del Señor para su pueblo y para nosotros. Amén. Por eso esforzaos y cobrad ese pronto ánimo que hay que tenerlo. No temáis. Y cuando viene el desánimo viene el miedo también. Viene el temor al mundo, no el temor a Dios. Que qué bueno es el principio de la sabiduría, tener temor a Dios. Pero tememos en la carne. A veces tememos también en nuestro interior. No tenemos la valentía de ser ese soldado, de que si Dios promete, vuelvo a decirlo, Dios lo cumple. Amén. Y a veces vamos con esa fe menguante, ¿no? Con esa fe que hasta se nos denota. Y vamos a veces a una propuesta o a una entrevista de trabajo y no vamos con la fe de primeramente mostrar lo más preciado que está en nosotros, que es Cristo. Amén. Y muchas de las veces vamos con ese temor, con ese miedo, o en tantas situaciones que hay. Tenemos que ir con la valentía de saber que Dios es con nosotros. Amén. Dice, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dice, no te dejará ni te desamparará. Amén. Yo he entendido en el paso de la vida y en el paso también en el Señor, de que a veces las cosas no llegan de un día para otro y que hay proyectos en nuestra vida y hay una meta que es llegar a la meta, ¿no? Al final de la carrera, ¿sí o no? Como decía Pablo, ¿no? Haber cumplido y haber llegado al final de nuestros tiempos y llegar, pues eso, llegar triunfantes a la meta, ¿no? En orden, en limpieza, en santidad, en nuestra relación con Dios, con esas luchas. Pero después en nuestra etapa, en esta vida, vamos a tener también proyectos, metas, que a veces se cumplen en un día, se cumplen en horas, hay otros que se cumplen a medio plazo y otros a largo plazo. Y los que se cumplen a largo plazo son los que más tenemos que esforzarnos en buscar a Dios, en tener más fe, en confiar más en el Señor. Y a veces parece que los tiempos y los días son los que tienen prioridad, pero el que tiene prioridad es Cristo. Si tú estás bien con el Señor, no importa el tiempo. Lo que importa es estar en el orden de Dios. Amén. Compartí un hermano ahora y le decía, hermano, gózate en los tiempos. Gózate en el Señor. Qué triste es vivir el día quejándote. Qué triste vivir el día insatisfecho, anhelando algo que solamente te lo puede dar Dios, pero aún así a veces te quejas contra Dios. Vive el día, gózate en el día. Da gracias a Dios. Sé como Pablo. Pablo sabía vivir en la escasez y la abundancia y todo lo podía en Cristo. Y yo creo que era un hombre de gozo, era un hombre de ánimo, era un hombre con una fortaleza interior, claro, estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo único que nos importa es no menguar, sino crecer más en el Señor. Y cuando uno está creciendo en el Señor, lo único que hace es dar luz, y una luz con una autoridad que el mundo lo ve y las tinieblas retroceden. Amén. Pero veo tantas veces los días que he escuchado que maldito sea este día. Gózate cada día en el Señor. Ten fe cada día de saber que hoy te ha puesto el Señor un día para que lo aproveches. Yo tenía un familiar, a lo mejor me estoy yendo, pero cuando iba de descanso con él, a las 6:30 de la mañana siempre estaba de pie. Yo decía, pero si las vacaciones son para descansar, si no nos levantamos hasta que... Y decía, ¿cómo? Más que nunca. Quiero aprovechar el día y me levanto pronto para poder aprovechar el día por completo. Amén. Cuando no hay ánimo, la gente no quiere levantarse. ¿Sí o no? Quiere que pase el día rápido y que venga otro día a ver si cambia y va a seguir igual. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios nunca nos va a dejar y nos va a desamparar. Me gustan las pruebas que Dios pone.
Y las pruebas casi siempre están en el 40, ¿sí o no? La cuarentena, los 40 días, los 40 años de prueba. Moisés estuvo en prueba en el desierto. Prueba, estuvo en el desierto de ser un faraón, teniéndolo todo, a estar como un pastor de ovejas, de cabritos, y con falta, con necesidad. Pero si Dios puso los ojos en él es porque se agradó de él. Porque no vería un hombre quejoso, no vería un hombre apartado, un hombre deprimido, sino vería un hombre que vivió su vida, se casó con Séfora, tuvo su vida, peleó en ese desierto, porque realmente Dios nos va a llevar al desierto para probarnos y realmente ver, o que nosotros nos demos cuenta, porque Él sabe cuál es nuestra fe o nuestro amor al Señor, no de labios, sino más bien llenos en el corazón. Amén. Y en ese tiempo Dios se fijó. Leyendo ayer la palabra de esperar en fe, de tener fe, de confiar en Dios, me venía la historia de Jacob cuando se fue creo que era su tío, Labán, ¿no es así? Era tío de él. Y siendo quien era, que aún no había tenido ese encuentro con el ángel, había tenido ese encuentro de transformación, de ser cambiado, aún así, era un hombre que sabía tener ese ánimo para poder salir de los tiempos, de las pruebas, de las situaciones. No decaía. Y después de esos 7 años y de una trampa vino otra, pero él siguió porque confiaba y sabía que había un plan, y era conseguir a su esposa. Amén. En el libro de Job, capítulo 14, aleluya, nos hace falta o necesitamos tanta fe, ¿sí o no? ¿Qué fe necesitas en tu vida? Pues fíjate, si necesitamos tan poca medida que con un grano de mostaza tendríamos suficiente. Fíjate si tenemos poco, el hombre. Un hombre formado de carne, de hueso, de 80, 70, 60 kilos, pero si tuvieras como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, muévete, y se movería, se echaría al mar. Amén. La fe es agradar a Dios con nuestras actitudes de confianza, de saber esperar, de tener el ánimo de saber que sobre todas las cosas es el Señor. Amén. En el libro de Job, capítulo 14, versículo 7, dice: porque si un árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Amén. ¿Hasta dónde ha sido probado? Te quiero preguntar hoy. ¿Hasta dónde ha sido probado? ¿En tu queja? ¿Has sido probado como Job alguna vez? ¿Sí o no? Pero te has quejado más que Job. Pero bastante. O yo me he quejado más que Job. Pero infinitamente. Imagínate, ¿no? Job, la situación, con todo lo que sucedió en él, cómo sabía que todo venía de parte de que Dios lo había aprobado. No venía de mano de Dios, pero Dios había aprobado que fuese venido ese trato por él, porque sabía. Dios no nos va a probar sin saber que no vamos a salir de la situación. Dios nos va a probar siempre sabiendo de que nosotros vamos a tener la capacidad de poder salir victoriosos de cada prueba. Tenlo bien claro. No hay prueba que Dios no nos ponga que no podamos soportar. Amén. El enemigo, el diablo, vino delante de Jesús y lo tentó y fue tentado de tantas maneras, pero era el Hijo de Dios, estaba lleno de Dios. No había comido, había ayunado, estaba debilitado en la carne, pero estaba lleno del Espíritu porque era Dios. Y nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Espíritu. Y el enemigo va a querer menguarnos, y las pruebas que a veces vienen pues para probar, para tratar, no nos deben de debilitar, nos deben de fortalecer. Amén. Porque al final del trayecto quizás llegará el resultado, pero el trayecto va a hablar mucho de ti. Yo he tenido tantos ejemplos de situaciones de personas que han sido probadas por fe y que han quedado en evidencia, porque el resultado va a llegar, pero la forma, la manera en que tú lo caminas, lo recibes, quejándote, estando mal, depresivo, vuelvo a decirlo, en vez de gozarte en medio de las tribulaciones. Amén. ¿Quién se goza en medio de la tribulación? Quien está lleno del Señor.
¿Quién es el que se goza en medio de las situaciones difíciles? Pues el que está lleno del Espíritu Santo, el que ora, el que ayuna, el que medita en la palabra, el que pide consejo a hombres de Dios, el que está a la puerta de la palabra, a la puerta de la oración, a la puerta del ayuno, al que en los tiempos malos, pues dice, a tiempo malo voy a buscar más las cosas de Dios. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Dice, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Amén. Al percibir el agua reverdecerá, el agua de Cristo. Las raíces de nuestra vida, si estamos agarrados a Cristo, si nuestras raíces, yo estuve viendo un estudio, ¿no?, sobre todo de la higuera y de otros árboles, pero sobre todo la higuera, las raíces que echa, ¿no?, y siempre busca lugares de agua, afluentes de agua, que haya bolsas de agua, pero también se agarra a la roca que siempre hay. Y siempre cuando hay un afluente de agua siempre hay rocas también, para que haya firmeza, porque todo es espiritual, para que estemos agarrados a Cristo fuertemente. Y justo en esa roca, como dice la palabra de Dios, de la casa de Dios, de debajo de los cimientos de la casa de Dios, de la roca, saldrá el río de Cristo, el río de vida. Amén. Al percibir el agua reverdecerá, dice la palabra. Y a veces, cuando vemos los árboles que se cortan, pensamos que ya ha sido secado porque es lo que se ve, ¿sí o no? Se ha cortado el árbol, fíjate, solamente queda lo que es el tronco cortado y ya está muerto. Pero si ese árbol ha hecho bien su trabajo, si ese árbol, igual que ha crecido para arriba, ha crecido el doble hacia abajo, ha ido echando ramificaciones, ha ido donde nadie lo ve, ha ido buscando con sus raíces, creciendo lugares. Y hay sitios donde la gente ha excavado y ha dicho, si aquí hay una raíz y aquí no hay ningún árbol, el árbol está a 100 metros. Pero busca las fuentes, brama como un ciervo, buscando el agua de Cristo. Y en medio de esa sequedad y de ese desierto, el Señor es propicio y siempre derrama de su agua y trae su bendición. Amén. Qué importante en nuestra comunión personal con el Señor. Y vivimos en tiempos de tanto, ¿qué puedo decir? Como es tanto exposición, tanto nos exponemos, tanto buscamos el exterior, tanto queremos representar, tanto queremos aprender de que se nos vean nuestras hojas, nuestras ramas, cuando lo más importante son las raíces. ¿Sí o no? Lo más importante es tu comunión con Cristo. Ahí donde estás, métete en la habitación solo y ponte a cuentas con el Señor. Ten intimidad con Cristo. Más que ponerte en el Facebook y en esto y en no sé qué y tanto tal, y después viene un viento y ¡pum! Eres movido como ese matorral que está seco y es movido en medio del desierto. Qué bueno es tener esas raíces. Amén. Que al percibir el agua reverdecerá. Y cuando llegas al árbol que ha sido cortado dices, pero si está echando de nuevo hojas, si está echando de nuevo ramas. ¿Por qué? Pues porque hay una promesa de Dios, hay un plan de Dios. Y aunque se acabe el mundo, aunque vengan guerras, aunque venga lo que venga, yo estaré contigo hasta el final, dice el Señor. Amén. En el libro de Isaías, gloria a Jesús, capítulo 41, versículo 10, pues es un versículo parecido al de Deuteronomio. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Antes compartíamos sobre el esfuerzo que sea en Cristo. Amén. Las fuerzas del hombre caen. La mentalidad, yo he escuchado mucha gente que dice, esta persona tiene una fuerza de mentalidad tremenda. ¿Cómo soporta la pandemia? ¿Cómo ha soportado? No hay fuerza humana que pueda soportar la tentación del diablo. Solamente Jesús es el que da la victoria. Y qué bueno es que nos esforcemos cada día en el Señor.
y que entendamos que dependemos de Dios y que Él es el que nos da el esfuerzo. Amén. ¿Quién te esfuerza a ti? Pues a veces dices, mira, yo cuando estoy mal siempre llamo a fulanito o a fulanita, ¿sí o no? Me da mucho ánimo. Y he visto muchas veces que a veces el consejo no ha sido el bueno porque es consejo de hombre y no consejo de Dios. Por eso dice que maldito varón que confía en el hombre. Confiemos en Dios. Meditemos en la palabra, porque la palabra es, el otro día leía una palabra que es infalible, ¿no es así? No falla. Y si el Señor dice no, es no, y si el Señor dice sí, es sí. Y ahí no vamos a fallar. Por eso que nuestro esfuerzo esté en Cristo. Amén. Dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Siempre te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pues la fe es reconocer la justicia de Dios. ¿Sabéis cuando nos desanimamos, cuando nos afanamos? Cuando queremos hacer nuestra propia justicia. Poner nuestros tiempos, nuestras preferencias, ponerlas por práctica o lo primero, cambiar el orden del amor. Antes de amar a Dios, amamos otras cosas. Y no creer y estar fijados y sustentados con la diestra de mi justicia. Para Job fue injusto perder a su familia, ¿sí o no? Para Job fue pues una catástrofe que yo creo que fue, pues el pobre Job, una injusticia tremenda a ojos del hombre. Y a veces la justicia de Dios no va a ir a favor del, qué sé yo, de los beneficios del mundo, ¿no es así? Pablo, otros tantos que iban en el nombre del Señor y eran apedreados, eran injustamente. ¿Por qué? Porque iban en el nombre del Señor. Pero el resultado no era el que ellos buscaban, sino hacer la justicia de Dios. Amén. Versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Y hoy te quiero dar esa palabra, no temas, el Señor te ayuda. Amén. ¿O sobre dónde has puesto tu socorro? Mi socorro es Cristo. ¿Quién es tu socorro? Mi socorro es la fuerza del hombre. Maldito varón que confía en el hombre. Quédate con este versículo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y si Dios es con nosotros, pero tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que aunque vengan pruebas, aunque vengan tiempos, venga lo que venga, el Señor siempre quiere el bien para ti. Hay otros dioses que quieren sacar de ti el provecho. Dios lo único que quiere es darte, bendecirte, añadirte, traer consuelo, traer amor. Pero todo cuando tú pongas tu diestra en Él, te cojas de la mano del Señor y digas, Señor, yo quiero ir contigo cada día de mi vida. Allí donde vaya, yo quiero tener el temor de saber que quiero agradarte. En mi hogar, en mi trabajo, en las finanzas, en todo, quiero ser un hombre y una mujer de fe. Amén. No solamente cuando entro a la iglesia, sino en cualquier lugar donde yo esté, quiero estar sobre la roca. Y que cada día me den más fe, que la fe sea creciente en estos tiempos de tanta maldad, ¿no? Dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos visto al límite? ¿Sí o no? Y sí, a lo mejor ha venido alguien y nos ha dado una palabra y nos ha recobrado el ánimo. Pero la voz de Dios siempre está ahí. Cada día, en cada momento. Por eso, pon oído a escuchar la voz de tu Dios. Amén. Porque si tu Dios es el dinero, que es la raíz de todos los males, pues te puedes secar. Porque si tu Dios son tus hijos, pues puede suceder que te lleves, pues qué sé yo, un desagravio, una sequedad, una insatisfacción de saber que no eres correspondido con ese amor. Hay falta. Pero si tu Dios es nuestro Señor Jesús, Dios es correspondiente siempre. Él nos ama. ¿Me entendéis? Proverbios 3, con esto acabo. Aleluya. Proverbios 3, versículo 5. Leemos mucho este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Fíate. En mi tierra se dice mucho eso, Fíate.
¿No te fías de mí? Pues yo no me fío de ti. Yo me fío de mi Señor. Amén. No es fíjate, es fiate. Fiar. Fiar es dejar delegado algo, sabiendo que lo va a guardar, que lo va a proteger, que lo va a custodiar. Fíate, deja tu vida, fíate del Señor de todo tu corazón. No nos dejamos fiar de Dios con todo nuestro corazón. La palabra de Dios no la ponemos por práctica en nuestro corazón al 100%. Tenemos un pie adentro y otro pie fuera. No estamos con los dos pies dentro del agua. Muchas veces hemos compartido de entrar y zambullirnos en las aguas de Cristo, donde lleguemos a un momento donde no podamos poner los pies en el suelo y tengamos que nadar, y tengamos que bucear, y tengamos que ser bautizados en las aguas de Cristo y saber que vivimos solo por Cristo y para Cristo. Y dependemos de Él. Amén. Eso no significa estar en un centro o estar en un lugar donde obras para Él, sino que seas un hombre de fe, porque puedes estar en la iglesia y ser un hombre o una mujer sin fe. Y no puedes agradar como hemos empezado. Pero fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios de todo tu corazón allí en lo que vayas. Fíate en delegar a tus hijos, tu trabajo, tu economía. ¿Qué luchas tenemos con los diezmos? Pues nada, veo muchas veces, no he diezmado este mes porque las cosas me van mal, es que el mes que viene me voy de vacaciones, por lo tanto no voy a diezmar. Y confía en Dios. Es palabra de Dios. Ya, pero eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento dice que des tu corazón, que lo des todo. Y a veces no nos fiamos. Fíate de Dios, de todo tu corazón. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántas situaciones tienes en tu vida que son cosa tuya? ¿Y cuántas son cosa de Dios? ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántas cosas eres tú el que estás peleando solamente por ello? Y a Dios lo tienes relegado como diciendo, no hace falta que intervenga Él, yo puedo. Deleguemos todo a Dios. No, mis hijos es cosa mía. Déjame la iglesia en otro lado, o las finanzas es mía, o mi trabajo, todo es de Dios. Y tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque se da medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Que el Señor nos aumente la fe, sí. Pero hay que pedirla, al igual que hay que pedir sabiduría también. Vemos tantas situaciones donde el enemigo entra por falta de sabiduría. Vemos tantos tropiezos en nuestras vidas, en nuestros hogares, por falta de, o por necedad de no reconocer a Dios en nuestra vida, en nuestros caminos. Vamos a fiarnos de Dios. Dios no es un hombre, Dios no es una persona. Cuando venimos a Dios, muchos de nosotros estamos dolidos, estamos desilusionados. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra mirada en el hombre. Y la palabra dice que pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en el Señor siempre. Cada día que te levantes, pon tu mirada en Cristo. Da gracias a Dios por todo lo que tienes. Da gracias a Dios por lo que tienes, donde estás, por el plato de comida, por el lugar donde estamos. Da gracias a Dios incluso en medio de la prueba donde estás. ¿Por qué? Pues porque si somos de Dios, si Él es nuestro Dios, estamos en sus tiempos. Dios no se olvida de nosotros. La falta de fe es pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Job estuvo firme hasta el final y llegó a poder decir lo que todos sabemos, ¿no? De oídas te había oído, tantos cultos que he ido, tantas reuniones. Pero yo he puesto por práctica tu palabra. Yo he puesto mis ojos en ti y ahora te puedo ver. Porque me has dado el doble, porque me has bendecido. Porque al final de la prueba tú me has dado la victoria.
Por eso pongamos nuestros ojos sobre Jesús. No pongamos los ojos en el mundo, no pongamos los ojos en la tierra, no pongamos los ojos en las cosas vanas, en las cosas engañosas de este mundo, donde lo único que hacen es menguarnos la fe. Lo único que hacen es que no echemos raíces en Cristo, sino que queramos crecer hacia el mundo, que nos vea, qué somos, qué esplendor tenemos. Pero con el primer viento, con la primera tormenta, somos tirados porque nuestras raíces están secas. Vamos a buscar más a Dios. Vamos a tener más encuentro con nuestro Señor. Señor, Dios mío, aumentanos la fe, Señor. Dios mío, aumentanos el tener más confianza en ti, el fiarnos de todo nuestro corazón en ti, sabiendo que todo es de ti, todo es por ti, sabiendo y teniendo la confianza de que sobre ti no hay nada más. Tú eres el Señor de señores. Tú eres el único Dios, el creador de todo, el que lo puede todo, Señor. Dios mío, yo te pido que me ayudes en medio de mis pruebas, en medio de mis días, de cada día. Señor, de que tú me des la paz que es tuya, que me des tu gozo, que me des tu ánimo, que no pierda el ánimo, que no me desespere, que no me angustie, sino que me pueda renovar cada día sabiendo que soy un privilegiado porque soy hijo tuyo, porque tú me has escogido, porque tú me has lavado, porque tú me has cuidado, porque tú me has sanado y porque yo soy libre de este mundo. Dios mío, yo quiero mirar por encima de este mundo. Yo quiero poner la mirada en ti solamente, sabiendo que somos la niña de tus ojos, de que todo lo que tú nos prometes, Dios mío, tú lo llevas hasta el final. Te damos gracias por cada día de vida que estamos en ti. Queremos aprovechar cada día que venga de vida, Señor, incluso en medio de la enfermedad, incluso en medio del aguijón que tú nos hayas puesto. Queremos depender de ti y darte la gloria y la honra. Darte las gracias por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros amigos. Darte también gracias por nuestros enemigos, oramos por ellos, porque ellos nos hacen de que nos acerquemos más a ti y confiemos más en ti. Y nos hacen fortalecernos sabiendo que la victoria siempre está en ti. Haz una iglesia, Señor, llena de fe, para poder seguir viendo tus milagros, para poder seguir recibiendo tu obra, Señor. Donde hay incredulidad no hay milagros, y nosotros queremos ver tus milagros, que tú obres en estos tiempos. Dios mío, aviva esta iglesia, aviva a cada persona que está aquí, Señor. Te pedimos perdón por nuestras quejas y solamente queremos darte gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que Dios os bendiga.